Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Ya hemos hablado, pues, estamos ahora completamente conscientes y seguros que estamos viviendo los tiempos finales. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Porque yo lo digo? Porque la Biblia lo establece así. Y el asunto es cómo los hijos de Dios vamos a enfrentar estos tiempos finales. Y una de las verdades centrales y fundamentales del cristianismo es la resurrección de Jesús. ¿Qué es la resurrección de Jesús? Porque sin resurrección de Jesús simplemente no habría cristianismo. Si Jesús resucitó, entonces estamos aquí por su gracia, por su misericordia, y por eso es que nos llamamos cristianos, porque Él ha resucitado y somos hijos de Él. Y resulta que los Corintios, que era una de las iglesias con muchos conflictos, una de las iglesias que tenían muchos conflictos y muchas cuestiones ahí, que Pablo se dio a la tarea de traer orden a la iglesia de los Corintios, y ellos justamente estaban rebatiendo un poco el asunto de esta verdad que yo les acabo de mencionar acerca de la resurrección. Y Pablo se da la tarea de escribirles en el capítulo 15 versículo 12 y les dice: pero si se predica de Cristo, o de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Déjeme decirle que así como Jesús afirmó con toda autoridad que al tercer día iba a resucitar y lo cumplió, asimismo afirmó que regresaría por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos saben que lo que Dios dice lo cumple? Bueno, Él va a regresar por su iglesia. El asunto es si su iglesia está lista para irse con Él. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta muy clara, muy directa y muy objetiva. Si usted muere el día de hoy, ¿está seguro de ir con el Señor? No hubo muchos amenes. ¿Sí está seguro? ¿Y por qué no lo decimos con convicción? Si hoy yo muero, yo estoy seguro que me voy con Él. Porque Él ha resucitado, porque Él me ha salvado, porque Él me ha redimido. Su sangre me limpió de todo pecado y de toda maldad. Por lo tanto, hay que estar seguros, porque cuando uno no está seguro y va uno desarrollando convicciones cristianas, hay inseguridad, no hay una correcta identidad de nuestro cristianismo. Entonces, la gente que está a nuestro alrededor a veces duda justamente del mismo cristianismo, porque a veces nosotros mismos no hemos desarrollado convicciones adecuadas. Si hoy yo muero, yo estoy seguro que me voy con Él. ¿Cuántos están seguros de irse con Él? Bueno, es que así debe de ser. Las señales que Él dijo que veríamos antes de su segunda venida, ya lo dije, ya las estamos viendo. Yo creo que estamos viviendo pues tiempos finales. Por eso yo terminé la conferencia pasada leyéndoles Mateo 24, 44, y quiero iniciar con esa misma escritura. Mateo 24, 44. Dice Jesús, no lo digo yo, no lo dijo cualquiera, lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, también ustedes estad preparados. Hay que estar preparados. Diga conmigo, debo estar preparado. Debo estar preparado. Dile a tu vecino que tienes a tu lado, ¿debes estar preparado? Debes estar preparado. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lucas 21, 34. Vamos ahí a Lucas. Lucas 21, 34. Este es un versículo, son unos versículos paralelos a Lucas 24, Mateo 24. Lucas 21, 34. Mire cómo también aquí, ahora a través de Lucas, Jesús está hablando y dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería
y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Cuál día? El día de la segunda venida del Señor. Versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Estos versículos que acabo yo de mencionar son palabras de Jesús, el cual está dándonos advertencias justamente de su segunda venida, diciéndonos: estén preparados, no anden en glotonerías, no anden en embriaguez, no anden en los afanes de este mundo. Y a lo mejor tú dirás: pues yo ni soy glotón, ni me gusta embriagarme, pero quizá alguno de los que están aquí pueda andar en los afanes de esta vida, ¿sí? Este mensaje que Jesús está hablando aquí acerca de mirad y no andar en glotonería, en afanes de la vida, en embriaguez, este mensaje y la parábola del siervo vigilante son dos versículos que están dos historias que están muy ligadas, pero con algunos matices diferentes. Por ejemplo, en la parábola del siervo vigilante, esta contiene varias lecciones. Una, la segura e inminente segunda venida de Jesús. Si usted luego en su casa lee esta historia, la parábola del siervo vigilante, se va a dar cuenta que contiene estos mensajes. Uno, la segura e inminente segunda venida de Jesús. Dos, la misma parábola está urgiendo a quienes somos siervos de Cristo, hijos de Dios, a estar preparados para recibir al amo cuando Él llegue. ¿Cuántos saben que un día va a llegar el amo? Que es Jesús. A Jesús lo conocieron como el Señor. Cuando Pablo tuvo un encuentro que iba camino a Damasco, dice la Biblia que fue derribado de su cabalgadura. El resplandor de esa luz impresionante que le vino lo dejó hasta ciego, pero Pablo expresó diciendo: ¿quién eres, Señor? La palabra Señor se traduce amo. Se traduce el que tiene mayor autoridad, el que tiene la suprema autoridad. Entonces, en esta parábola del siervo vigilante se nos instruye a los servidores a estar preparados, o a los esclavos cuando venga el amo. Pero también en esa parábola del siervo vigilante justamente nos está exhortando a estar en una actitud vigilante, en una actitud de expectativa acerca de la segunda venida del Señor. Hoy la gente vive pensando que Jesús no va a venir por segunda vez, porque ni siquiera lo creen. ¿Usted cree que va a venir Jesús por segunda vez? Incluso hay falsas doctrinas o hay sectas que dicen que Jesús ya no va a venir, que Jesús ya vino, ¿verdad? Pero Jesús dijo entonces: en tanto yo vengo, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por lo tanto, debemos estar preparados para cuando Él regrese, debido a que el mundo de hoy se encuentra en las palabras que fueron profetizadas por nuestro Señor Jesucristo y que ya lo hemos estado mencionando una y otra vez. Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Y hoy la gente le cree más a esos supuestos ungidos que a lo que la Biblia dice. ¿Usted cree lo que la Biblia dice? Bueno, hay quienes creen más en lo que dice el supuesto ungido de Dios. Vamos ahí a Mateo capítulo 24 y en el versículo 6 vamos a leer algunas cosas que Jesús escribió ahí. Veamos algunas otras señales que Jesús habló ahí, que nos hablan de la segunda venida de Jesús. Mateo 24, capítulo 24, versículo 6. ¿Lo tiene ahí? Dice así: y oiréis de guerras. ¿Usted escucha guerras en el día de hoy en la sociedad? Como nunca antes. Ya lo vamos a ver. Y luego dice: y rumores de guerras. Pero dice el Señor: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. Cualquiera pudiera pensar, bueno, ¿cómo es que existen tantas guerras? ¿Por qué no viene ya el Señor y establece su paz? Bueno, esto fue lo que dijo Jesús en su soberanía, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo le pregunto, ¿usted sabe que el mundo hoy como nunca está en guerra? ¿Sí lo sabía? Mire, nada más para darnos una idea, mire lo que encontré ahí estudiando un poquito acerca de las guerras que hoy se escuchan. En la actualidad son 22 de los 194 países que hay en el mundo que están en guerra. 22 de 194 países están en guerra, mientras que los niños que son reclutados como soldados asciende ya a los 300,000 niños que reclutan cada año. En el mundo entero, 300,000 niños los están reclutando para que los conviertan en soldados. Por mencionar algunas guerras solamente que se están dando, porque a veces oímos ahí el versículo, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero estamos ajenos a lo que está pasando en el mundo. Por eso a veces es bueno leer las noticias, investigar qué es lo que está pasando en el mundo. Y yo me di a la tarea de investigar de estas 22 naciones, cuáles son las naciones que están en guerra y cuánto tiempo han durado en guerra. Por ejemplo, número 1, Afganistán está en guerra desde el año 2001, es decir, lleva 16 años en guerra, y la causa de esas guerras es las fuerzas armadas del grupo anticomunista islámico contra otro grupo llamado los mujahidines, que significa los buscadores de la verdad. Estos dos grupos ahí en Afganistán están en guerra desde hace 16 años, cumpliéndose así lo que Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Estos ya están en guerra. En la República de Argelia, al norte de África, ellos están en guerra desde el año 1992, es decir, llevan 25 años. Causa problemas políticos internos. No son problemas con otros países, problemas con los políticos de la misma nación. Birmania está en guerra, escuchen esto, desde el año 1948. Es la guerra más antigua, que lleva 69 años. Causa grupos armados insurgentes que se están enfrentando hoy por hoy a las autoridades del país, ahí, al gobierno del país local. Sí, 69 años. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí se está cumpliendo la profecía, las señales que Jesús dijo. En la República del Chad, en el África Central, estos están en guerra desde el 2006, llevan 11 años, igual con problemas internos. Colombia está en guerra desde el año 1964, lleva 53 años, igual con problemas internos de la guerrilla con los partidos políticos del gobierno. Hace el año pasado, firmaron un tratado de paz, ¿verdad? Qué bueno que están buscando la paz. Pero dice la Biblia, hablando Jesús, oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso ya lo estamos viendo, mis hermanos. Por eso hay que estar atentos y hay que estar preparados, porque la segunda venida de Jesús está muy cercana. Las señales lo mencionan así. Dice Mateo 24:7, siguiendo con las señales que Jesús habló que veríamos, que sucederían antes de su segunda venida. 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá entonces peste. La peste es una enfermedad infecciosa y altamente contagiosa que afecta tanto a los animales como a los humanos. Y estos son algunos de los brotes y de las enfermedades que están afectando actualmente al país. Por ejemplo, el SIDA. El SIDA es una peste. Es una enfermedad altamente contagiosa de la cual todavía no hay una cura. Bueno, el SIDA, dice las estadísticas, que unos 33 millones de personas a nivel mundial viven infectados con esta enfermedad del SIDA. Y estas enfermedades surgen debido al contacto sexual, a las transfusiones sanguíneas y al hecho de compartir agujas. Ahí es donde se transmite el virus del SIDA, ¿verdad?
principalmente. Cada año, dicen las estadísticas, que unos 2.5 millones de personas están infectadas con el virus del SIDA. Y 2 millones de personas están muriendo cada año por causas relacionadas con el SIDA. Pero los homosexuales y las lesbianas dicen, no, yo tengo derecho a vivir mi vida con toda libertad. Y muchos están siendo infectados con esta peste. El VIH o el SIDA causó la muerte de más de 25 millones de personas en todo el mundo desde que fue detectada esta enfermedad, que hace aproximadamente 30 años, que fue en la década de los 80. Esto es lo que ha provocado el libertinaje y la ideología de género. Jesús dijo entonces, oiréis de guerras, rumores de guerras, nación contra nación y pestes. En segundo lugar, la tuberculosis, que es otra peste, también ha sido afectado 1/3 de la población mundial, es decir, más de 2 millones de personas están infectadas con esta bacteria que produce la tuberculosis y que es una enfermedad que afecta a los pulmones. La malaria, otra enfermedad que ha provocado 3.300 millones de personas están en riesgo de correr, están en riesgo de ser infectados con la malaria. Y como consecuencia de esta enfermedad, la mayoría de niños menores de 5 años están muriendo por causa de la malaria. Pestes que están siendo esparcidas por todo el mundo, cumpliéndose lo que Jesús dijo. El cólera es una infección que causa diarrea aguda, que suele expandirse mayormente en las zonas donde hay agua contaminada, inundaciones o escasez de higiene, y puede provocar la muerte por deshidratación tanto a adultos como a niños, así como la hepatitis. Son pestes, son enfermedades que están confirmando hoy por hoy que estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos. Oiréis de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes. Ahí está, cumpliéndose lo que Dios dijo. Pero luego Jesús añade, y habrá hambre en el mundo. ¿Habrá qué? Hambre en el mundo. Usted y yo acabamos de comer y comimos abundantemente. Y es lamentable cómo en este país se desperdicia tanta comida, ¿verdad? Cuando en muchos sectores alrededor del mundo hay hambre que está matando a miles de personas. Nomás para que nos demos una idea, se dice que el hambre en el mundo de hoy está matando más personas cada año, más que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntas. El hambre está matando más personas en el mundo que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntas. Por ejemplo, si usted pone en una balanza pone, de un lado pone el hambre y del otro lado pone el SIDA, la malaria y la tuberculosis, ¿hacia qué lado cree usted, según lo que acabo de mencionar, que se va a inclinar la balanza? Hacia el hambre. Sí. Y se cumple una vez más otra de las señales que Jesús dijo: habrá hambres en el mundo. También Jesús dijo que habrá terremotos en diferentes lugares. Yo no sé si usted sabía, pero como nunca antes la tierra está siendo sacudida, como nunca antes alrededor del mundo. Mire las estadísticas que encontré. Hoy por hoy ha habido 70 terremotos en las últimas 24 horas del día. 596 terremotos en los últimos 7 días alrededor del mundo. 2.597 terremotos en los últimos 30 días y 37.774 terremotos en los últimos 365 días. Y allá en California, donde yo vivo, si no tiene que ir a California, mejor no vaya, porque le puede sorprender alguno de estos terremotos. Se está esperando uno que va a acabar casi con la mitad de California, motivado por la famosa falla de San Andrés. En California, dicen las estadísticas que California ha tenido 15 terremotos en las últimas 24 horas. 112 terremotos o temblores en los últimos 7 días, 485 temblores en los últimos 30 días y 7.776 temblores en los últimos 365 días. Yo pregunto, ¿realidad o casualidad?
¿Será obra de la casualidad? No. Todo esto no es nada más y nada menos que el cumplimiento de las señales de advertencia que Jesús dijo que usted y yo veríamos antes de su segunda venida. Por lo tanto, mis hermanos, hay que estar preparados, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está hoy más cercana que el día de ayer. Versículo 8, dice Jesús, estoy en Mateo 24, 8. Todo esto que ha de suceder, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambres, todo esto, dice el Señor, será principio de dolores. 9. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A cuántos de ustedes los han aborrecido, los han rechazado, los han criticado por ser cristianos? Sí, cumpliéndose lo que dice Jesús. Y muchos de ustedes serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 44, Mateo 24, 44. Por lo tanto, las palabras de Jesús toman mucho sentido en este momento. Por lo tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre no vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, la pregunta que hemos venido haciendo: ¿cómo debemos estar preparados ante tantas señales que ya vemos a nuestro alrededor? ¿Cómo debemos estar preparados? Yo pregunto, ¿qué tiene mayor prioridad? ¿El trabajo, el negocio, la profesión o la familia? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué tiene mayor prioridad? En nuestra escala de prioridades, ¿qué tiene mayor prioridad? ¿Tu trabajo, tu negocio, tu profesión o tu familia? La familia, mis hermanos. La familia está en peligro de extinción. La familia cristiana está en crisis. Algunos dicen: yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Sí, pero tienen muchos problemas familiares. No saben cómo resolverlos. Nuestros hijos están en medio de corrientes y filosofías diabólicas, mis hermanos. Así, esa es la realidad. Nuestros hijos están siendo expuestos a filosofías de este mundo que lo único que llevan como propósito es separar la familia, dividir la familia, fragmentar la familia. ¿Cuál es la manera correcta de administrar el dinero? Porque a veces gastamos y no sabemos cómo administrar el dinero que Dios pone en nuestras manos, mis hermanos. No sabemos cómo administrarlo. Y una de las consecuencias de gran auge que ha tenido las redes sociales ha sido justamente la pérdida de tiempo. ¿Cómo se pierde tiempo en las redes sociales? Mucha gente está perdiendo el tiempo, y no solamente el tiempo lo están perdiendo la comunicación, lo cual hace todavía más grave la situación en la familia, hace más grave el orden de nuestras prioridades. Pero la Biblia nos ofrece consejos prácticos acerca de cómo debemos prepararnos física, mental, económicamente, pero por encima de estos tres conceptos, la Biblia nos enseña cómo debemos de prepararnos espiritualmente para enfrentar los tiempos finales. Y yo les pregunto, ya hemos estado hablando bastante de esto, ¿cómo te vas a preparar para enfrentar estos tiempos finales? Les pregunto. Por ejemplo, mi hermana, que estás a punto de dar a luz, yo la he visto ahora que estamos aquí, cómo está acariciando al bebé. ¿Qué es niño? ¿Niño o niña? Niño, está acariciando al niño, al bebé. Yo tengo dos nietos, tengo uno de 6 años, otro de 2 años, vienen otros 2 nietos en camino, así están mis nueras también. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué les espera a nuestros hijos, a tu hijo que viene en camino? ¿Qué le espera a tu hijo en 10 años más, en medio del mundo en el que nos tocó vivir? Así como está el mundo, ¿qué les espera a nuestros hijos? Ahora, no estoy tratando de alarmarlos, estoy tratando de alertarlos y advertirnos que tenemos una prioridad en nuestra familia, mis hermanos: sembrar la palabra de Dios, las verdades de Dios en la vida de nuestros hijos. La Biblia dice: instruye al niño
en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay que instruirlo. Y la gran realidad a la que nos estamos enfrentando el día de hoy con muchos padres cristianos es que no tienen tiempo para educar espiritualmente a los hijos, porque están trabajando y trabajando. Y Jesús viene pronto, pero la Biblia nos da consejos acerca de cómo enfrentar los tiempos finales. Yo le voy a dar algunos entre muchos otros que hay en la Biblia, que ya lo hemos hablado, ¿sí? Uno de ellos uno de los consejos que la Biblia nos ofrece, es confiar en la fidelidad de las promesas de Dios. Dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice, Él lo cumple, porque Él es Dios. Sí. Él es Dios soberano y lo que Él habla, Él lo va a decir. Así que en la Biblia, yo no sé si usted sabía, pero en la Biblia encontramos más de 8,000 promesas que Dios habló y que están ahí en espera de que nosotros pongamos en acción nuestra fe, confiemos en la soberanía de Dios para su cumplimiento. ¿Usted cree en lo que dice Dios en la Biblia? En otras palabras, ¿la Biblia es suficiente para usted? Porque hay quienes no creen. Déjeme decirle que la vida cristiana se vive por convicciones, no por prohibiciones. Convicciones que vamos desarrollando los hijos de Dios en base a lo que Dios dice en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice, para los que servimos a Dios, para todos aquellos que vienen requisitos para los diáconos, y uno de los requisitos para los diáconos y los obispos, los que supervisan la iglesia, los que servimos en la iglesia, dice clara la instrucción: marido de una sola mujer. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Uno de los requisitos de los diáconos y obispos para servir al Señor, marido de una sola mujer. Bueno, hay quienes no tienen esta convicción. Hay quienes pretenden tener 2 o 3 mujeres. Si con una nos basta y nos sobra. ¿Sí o no, varones? Sí, pero hay quienes tienen la convicción de tener más de una mujer. Bueno, esa es su convicción, pero la convicción que la Biblia me establece es marido de una sola mujer. Otra convicción que debemos de tener los hijos de Dios: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay buenas costumbres y hay malas costumbres, hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Hay quienes han hecho el congregarse, eventualmente lo han hecho parte de su estilo de vida, como una costumbre. Pero la convicción que usted y yo debemos de desarrollar como hijos de Dios es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces la vida cristiana se vive por convicciones, no por prohibiciones, y mucho menos por imposiciones. Tienes que venir. No, yo vengo a alabar y adorar al Señor porque lo amo a Él, porque lo quiero a Él, porque Él me rescató, porque Él es mi Señor, porque estoy apasionado por Él, lo sirvo a Él porque Él me escogió y me dio el privilegio de poder servirlo a Él. No es de ninguna manera que yo vengo a la iglesia por causa impositiva, porque el pastor me dice tienes que venir, y no es que porque lo amamos a Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, enfrentar los tiempos finales podemos hacerlo confiando en las promesas del Señor, porque entendemos y creemos que la Biblia es suficiente para mí. Las grandes interrogantes de muchos creyentes en el día de hoy, cuando se encuentran en pruebas o en tribulaciones, la primera pregunta surge, que cuando alguien se encuentra en una prueba, en una tribulación, luego surge la primera pregunta y dicen: ¿y ahora qué hago? ¿A quién puedo acudir para que me ayude? ¿Qué hago en esta situación? Ya lo dije hace un momento y lo establece la Biblia. En Mateo 24:12 Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Notemos cómo a mayor aumento de la maldad,
le corresponde una disminución del amor, según lo que dice aquí, pero no por parte de los verdaderos hijos de Dios, sino por parte de los incrédulos, incluso de los que son aquellos meros simpatizantes del Evangelio. Es decir, creen que hay un Dios. Algunos creen en lo que dice la Biblia, pero no han nacido de nuevo. A esos les viene la prueba, les viene la multiplicación, ven la multiplicación de la maldad y el amor empieza a disminuir. El amor hacia Dios. Y dice, no, se me hace que Dios se equivocó. Se me hace que a Dios se le está escapando de la mano la situación del mundo. Mira cuántos conflictos hay alrededor del mundo. Por ejemplo, yo creo que todos, más de alguna ocasión, nos hemos enfrentado al desánimo. ¿Alguna ocasión usted se ha desanimado? Yo sí. Me he encontrado algunas ocasiones con el desánimo. El desánimo luego nos asalta a todos, cristianos y no cristianos. Pero para los cristianos, yo le pregunto, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Usted es cristiano? Porque estos mensajes son para cristianos. Los que no son cristianos no creen lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, para los cristianos, los que conocemos las promesas de Dios, cuando le asalta a usted o le vienen momentos de desánimo, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Porque sabe lo que yo me he encontrado con algunos cristianos cuando están desanimados, dicen, ya no voy a la iglesia. Ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia. Mejor me voy al mundo. Incluso yo he escuchado a algunos que dicen, cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Este asunto de ser cristiano no es para mí. Mejor me regreso al mundo de donde nunca debí de haber salido, porque allá me iba mejor. Y ese me iba mejor lo reducen al irles mejor desde el punto de vista solamente material. Yo les digo, bueno, pues regrésate al mundo, a ver si lo material te salva. ¿Verdad? Porque ¿quién quiere regresar al mundo? ¿Habrá alguien aquí que quiera regresar al mundo de donde ya el Señor nos sacó? Porque dice la Biblia que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Admirable. Yo no cambio la luz admirable que ha venido a mi vida por el reino de las tinieblas. Y Jesús lo hizo con mano fuerte y poderosa, como Dios cuando sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y poderosa, lo sacó de la esclavitud en la que vivían. Y lamentablemente el pueblo de Israel, a los 15 días de haber salido de la esclavitud de Egipto, ya estaban levantando un becerro de oro. ¿Quién se quiere regresar a la esclavitud del mundo? Por lo tanto, entonces la pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando se nos presenta el desánimo? ¿Ya no vas a la iglesia? ¿Dejas de orar? ¿Dejas de escudriñar el consejo de Dios? Yo le voy a decir lo que dice la Biblia, hablando del desánimo, por si alguna ocasión le ha venido el desánimo. La Biblia dice en Hebreos 10:24, se lo leo rápido, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos. Es posible que te ha venido el desánimo. Yo tengo que considerarlo. Si yo estoy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, yo tengo que considerar a mi hermano cuando está pasando por un tiempo de prueba o por un tiempo de desánimo. El sentido que tiene aquí el verbo considerar es mantener la mente y la mirada fija en las necesidades de los otros con el fin de impartir socorro y ayuda al que lo necesita. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero a veces, ¿sabe lo que sucede? Nos estimulamos al desánimo, porque el que anda desanimado busca desanimar a otros. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice algo muy diferente. La Biblia dice, pongámonos atención, mantengamos nuestra mirada fija a las necesidades de los demás. Por ejemplo, cuando usted se da cuenta
Yo regularmente, como el pastor, me doy cuenta donde ya los hermanos se sientan, ya tienen sus sillas exclusivas, sus lugares exclusivos ahí. Y yo me puedo dar cuenta que a mi mano derecha se sienta la hermana Mariquita y a mi lado izquierdo se sienta el hermano Pedro, y más o menos me doy cuenta, y todos nosotros también nos vamos dando cuenta dónde nos vamos sentando todos, y ya sabemos que si volteas a tu lado derecho ahí va a estar el hermano fulano de tal, y a tu lado izquierdo va a estar el hermano fulano de tal, y en la parte de atrás ya sabemos que se encuentran aquellos hermanos, etcétera. Pero cuando te das cuenta que no viene el hermano fulano de tal, ¿qué haces? No, que le llame el pastor, para eso trabaja, para eso es el pastor, y para eso le pagamos al pastor, para que él vaya, para que él investigue, para que él se dé cuenta qué está pasando con el hermano que no llegó. ¿Y nosotros? ¿Sabe que a veces hemos perdido el sentido del concepto de cuerpo de Cristo? Lo hemos perdido. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos sabían que somos un cuerpo en Cristo? Pablo hace esta analogía. El cuerpo humano hace la analogía del cuerpo humano con la iglesia, como un cuerpo, ¿verdad? Todos somos miembros los unos de los otros. La Biblia dice Pablo, el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ¿verdad? O porque es el ojo derecho y no es la mano derecha, ya no es parte del cuerpo. Seguimos siendo parte del cuerpo, pero a veces, como parte del cuerpo de Cristo, nos menospreciamos unos a otros, ¿sí o no? Ahora yo le voy a hacer una pregunta interesante. Entendiendo el concepto de que somos el cuerpo de Cristo relacionado con el cuerpo humano, si usted tuviera la oportunidad de eliminar alguno de los miembros de su cuerpo humano, porque usted piensa, pues es que no lo necesito, supones a lo mejor, no necesito este miembro de mi cuerpo, cualquiera que pudiera ser, yo pudiera pensar, pues yo no necesito la uña de este dedo pequeño, no creo que sea necesaria, la voy a quitar. Si usted supone o piensa que hay algún miembro de su cuerpo que no necesita y pretendería quitárselo, ¿cuál se quitaría? ¿Cuál miembro de su cuerpo se quitaría? ¿Cuál? ¿Ninguno? Ninguno, porque ¿cuántos saben que Dios nos creó conforme a su imagen y su semejanza? Y todos y cada uno de los miembros con los cuales fuimos creados los seres humanos, Dios nos creó así porque cada miembro es necesario, es indispensable. A lo mejor usted pueda pensar, ¿de qué me sirve la uña del dedo derecho? ¿De qué me sirve del dedo más pequeño de mi pie derecho? ¿De qué me sirve? Creo que no me sirve de nada. O a lo mejor usted pensará, pues esta parte del oído no me sirve de nada. Todo tiene su función específica, ¿sí o no? Bueno, si tenemos ese concepto del cuerpo humano, que sabemos que no podemos fragmentarnos o amputarnos algún miembro de nuestro cuerpo, ¿por qué en el cuerpo de Cristo sí somos muy fáciles de amputar a algunos que decimos, este no me cae bien, este miembro del cuerpo humano lo voy a desechar, lo voy a cortar, lo voy a amputar, lo voy a fraccionar, lo voy a segmentar, porque no me cae bien, porque es parte del cuerpo de Cristo? ¿A cuál de los hermanos que estaría usted, que están aquí, que somos parte del cuerpo de Cristo, usted haría un lado? ¿Se fija que somos tremendos? Somos tremendos como el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha olvidado el concepto que Pablo estableció acerca del cuerpo de Cristo. Y a veces no nos amamos y no nos respetamos. Y cuando alguien sufre, de hecho Pablo lo dice, si uno de los miembros sufre, todos los demás miembros del mismo cuerpo juntamente con él deben de sufrir. Y si el otro miembro del cuerpo de Cristo se goza, todos los demás miembros del cuerpo debemos gozarnos juntamente con él. Pero a veces en la práctica no sucede eso. Decimos, no, mi hermana no, usted a un ladito, yo mejor aquí con mi hermano, es mi best friend. Dice el autor de la carta a los Hebreos, considerémonos
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, dice ahí el versículo que ya mencioné, no dejando de congregarnos. Hermano, no dejes de acudir a las reuniones. Jesús está pronto por venir. Las señales ya las estamos viendo, pero a veces somos tan indiferentes y tan insensibles que decimos, pues si no viene el hermano, que se vaya al infierno. Sí, hay hermanos crueles así. No me importa lo que está pasando en su... Es más, algunos todavía peor se atreven a decir, si el hermano está pasando por problemas es porque anda en pecado. Si el hermano no ha encontrado suplidas sus necesidades es porque le falta fe. Bueno, ya te fuiste a dar cuenta qué es lo que está pasando con el hermano. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, hay que exhortarnos, y la palabra exhortar no significa que debas agarrar a tu hermano a bibliazos, te voy a exhortar. No, exhortarnos habla de estimularnos, de alentarnos, y sí, ¿por qué no?, de enderezar lo torcido también en nuestra vida. A eso se refiere el autor cuando dice que nos estimulemos unos a otros a las buenas obras. David escribió en el Salmo 31:24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. O sea, hay que estimularnos a creer y a confiar en las promesas de Dios, mis hermanos. Tanto más cuando vemos y nos damos cuenta que el tiempo está muy cerca. El Dios de la Biblia nos dice como a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo Dios a Josué. Oiga, qué palabras de aliento. Yo me imagino que en medio de la responsabilidad que Josué estaba recibiendo, le llega la revelación de Dios, Dios hablando al corazón de Josué y diciéndole, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Oiga, yo creo que esas palabras le dieron aliento a Josué. Bueno, así mismo debemos estimularnos unos a otros, mis hermanos, justo en este tiempo que nos tocó vivir, confiando en la fidelidad de las promesas de Dios. Mire lo que escribió David en el Salmo 23. Un salmo que todos nos saben, o muchos se lo saben de memoria, pero a veces desconocemos detrás del espíritu, el espíritu de la letra. A veces lo desconocemos. Podemos ver la letra misma, ¿sí? Pero a veces desconocemos la esencia de la letra, el espíritu de la letra. David dijo en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? En todo momento, en todo instante, el Señor está con nosotros. En tiempos de prueba, en tiempos de tribulación, en tiempos de gozo, en todo tiempo el Señor no nos deja. Y David lo sabía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que tú estarás conmigo. Y mire lo que añade y dice David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dos instrumentos, la vara y el cayado. ¿Serán dos instrumentos iguales? La vara es una cosa y el cayado es otro. Por ejemplo, la vara, mire bien lo que significa. La vara es el instrumento que sirve para dar protección. Es decir, con la vara el pastor en lo natural ahuyentaba a los animales que querían acercarse a matar a las ovejas, aún a las aves de rapiña. Pero también con la vara el pastor mantenía en el camino a las ovejas rebeldes. Esas no hay aquí, ¿verdad que no? Aquí no hay ovejas rebeldes. Bueno, hay pastores que sí tienen, en lo natural, tienen ovejas rebeldes que se quieren salir, se quieren descarriar del camino. Y la vara es el instrumento que ayuda a alinear a la oveja por el camino.
Pero también la vara es el instrumento que ahuyenta a todos aquellos animales que quieren venir a matar a la oveja. ¿Estamos claros? Eso es la vara. Y David dice, tu vara me infundirá aliento. Pero luego habla del cayado o el bastón, que es un instrumento que sirve para dar dirección. Incluso el cayado orienta a las ovejas que suelen desviarse del camino, que sí las hay. Si hay ovejas que de repente se sienten confundidas y empiezan a desorientarse, pero el cayado hace esa función. El cayado reorienta a las ovejas que suelen desviarse. ¿Sabe que la Biblia es el cayado que Dios usa para reorientarnos? ¿Sí sabía? Por eso hay que escudriñar el cayado del Señor. Por eso hay que estar atentos a lo que Dios está diciendo. Yo tengo un libro que escribió un misionero americano que fue por muchos años trabajó de misionero en México. Y él escribió un libro que se llama justamente El cayado del pastor. ¿Y saben lo que contiene ese libro del cayado del pastor que este hombre escribió? Pura doctrina fundamental, basada en la Biblia, las doctrinas fundamentales del cristianismo. Por lo tanto, ese libro yo lo uso como un libro de texto, principalmente la Biblia, porque todo está fundamentado en la Biblia. Porque todas esas doctrinas fundamentales que contiene ese cayado, el cayado del pastor, nos orientan, nos dan dirección. La palabra de Dios nos orienta y la palabra de Dios nos da dirección. ¿Sí? Entonces dice ahí, ahora toma sentido el versículo de David. Podemos leer parafraseando de la siguiente manera. Capítulo 20, Salmo 23, versículo 4, podemos parafrasearlo así. Dice David, puedo andar por este mundo lleno de tanta maldad y no tener miedo por nada, porque tú eres mi pastor, porque siempre estás a mi lado, porque tu vara me da protección, tu cayado me da dirección, y los dos me infunden plena confianza en ti, Señor. ¿Se fija qué diferente ya nos da el sentido el versículo cuando lo escudriñamos? Después de haber resucitado Jesús, se aparece a sus discípulos y les da lo que en la Biblia se conoce como la Gran Comisión. Versículos que todos conocemos, Mateo 28, dice, vayan y prediquen el Evangelio y hagan, ¿qué? Discípulos. ¿Por qué Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos? Dice, id y haced discípulos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Porque los discípulos no nacen. ¿Usted nació siendo un discípulo de Jesús? Los discípulos se hacen y se van formando. Primero el discípulo nace de nuevo y luego se le va dando formación con el cayado, con las doctrinas. Dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Más adelante les dijo a los discípulos que estaban así turbados, desconcertados debido a los acontecimientos que iban a suceder después de que Jesús partiera de este mundo. Les dice Jesús, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere les prepararé un lugar, vendré otra vez. Ahí está Dios, ahí está Jesús confirmando. Estoy en Juan 14:3. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Cuando vienen tiempos de finanzas, tiempos difíciles en el área de las finanzas, ¿qué es lo que tú haces? Porque estamos hablando de que una manera de poder enfrentar los tiempos finales que estamos viviendo es confiando en las promesas del Señor. Ya hablamos de cuando viene el desánimo, cuando se presenta el desánimo. Ya hablamos del concepto que debemos de tener del cuerpo de Cristo, que somos todos. Pero hay ocasiones en que nos vienen problemas en las finanzas. El Señor, por alguna razón, luego nos lleva a momentos y a tiempos de escasez para tratar con nosotros.
¿Cómo lo hizo con el pueblo de Israel? Una ocasión dice la Biblia que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto de Sin. Así se llamaba, en un lugar que se llamaba el desierto de Sin. Y ahí los dejó sin comida, sin bebida, los dejó sin ninguna protección. Ahí en el desierto de Sin no estaba la nube, pero ahí estaba el desierto, ahí estaba el pueblo de Israel en el desierto de Sin. Hay ocasiones en que Dios nos mete al desierto de Sin. Te quedas sin dinero, sin trabajo, sin los hermanos de la iglesia que te puedan ayudar, pero con Dios. Y si tenemos a Dios, estamos seguros, mis hermanos. El pueblo de Israel, estando en el desierto de Sin, estaban ahí con muchas carencias, pero tenían a Dios con ellos. Y Dios siempre suplió sus necesidades. Por lo tanto, en el momento en que estemos nosotros atravesando por el desierto de Sin, si tenemos al Señor, estamos seguros, mis hermanos. Amén. Así que Dios nos lleva a pasar y experimentar momentos difíciles en el área de las finanzas. Es ahí justamente donde debemos confiar en las promesas del Señor. David escribió en el Salmo 37:25: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿A cuántos alguna ocasión le ha faltado el dinero para suplir sus necesidades y voltea usted para un lado y para otro y dice: ¿y ahora qué hago? Y de repente, de manera inesperada, le llega la provisión de donde menos usted esperaba, como le pasó a Elías. Elías se quedó, había una sequía, no había alimento, pero Dios le mandó cuervos que lo alimentaran. Y no le faltó el alimento a Elías. Y comió, porque Dios tuvo a bien proveerle para sus necesidades. Así que debemos poner nuestra confianza total y plenamente en Dios y en sus promesas, para que no nos sorprenda el temor, la angustia, la inseguridad, la depresión, la ansiedad, el estrés, la falta de fe. Todo esto que acabo de mencionar, mis hermanos, es como un veneno para el alma, para los hijos de Dios, ya que físicamente experimentamos, o algunos hemos experimentado momentos de sufrimiento, pero cuando damos lugar al temor y a la inseguridad, viene a ser como un veneno que daña nuestra alma. Cuidado con eso, mis hermanos. Mire lo que escribió Pablo en momentos difíciles. Dijo Pablo, 2 Corintios 4:8: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros. ¿Cuántos han estado en apuros? Pero dice Pablo, pero no nos hemos desesperado. Versículo 9: hemos sido perseguidos. ¿Sabía usted que así como el apóstol Pablo fue un perseguidor acérrimo de la iglesia de Jesucristo, también él fue perseguido? En otras palabras, lo que se siembra se cosecha. Pablo sembró persecución y cosechó persecución, y aquí lo demuestra. Hemos sido perseguidos, pero no estamos desamparados. No estamos derribados, pero no destruidos. En el Salmo 34:4 dice el salmista: busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 17, también ahí en el Salmo 34 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. Así que en estos tiempos, mis hermanos, en los que nos tocó vivir, debemos depositar nuestra confianza plenamente en las promesas de Dios. Otra manera de cómo enfrentar los tiempos finales es no preocupándonos por las cosas materiales. Jesús lo dijo: no se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles son los que buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad y de todas estas cosas. Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué no confiar en Dios, mis hermanos, si es el Dios todopoderoso? ¿Por qué no depositar nuestra confianza justamente en estos tiempos finales en los que nos tocó vivir? ¿Por qué no depositar nuestra confianza completamente en el Señor, si Él tiene el control de todas las cosas? Así que dice el Señor: miraos y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿O sí consiste en la abundancia? El mundo dice: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Pero Dios dice: guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios tiene el control y el cuidado de nuestras vidas. Depositemos nuestra confianza en Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y una vez que habitas y moras al abrigo del Omnipotente, puedes decir como el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Cuántos confían en el Señor? Vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, en estos tiempos en los que nos tocó vivir, depositamos nuestra confianza en ti. Les invito a que se pongan de pie. Señor, te damos gracias esta tarde. Dale gracias al Señor. Abre tus labios, iglesia, y dile: Señor, ahora podemos entender, porque no lo has dicho una y otra vez a través de tu palabra. Estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales ya las vemos, pero tu instrucción fue clara. También ustedes, dijo el Señor, estén preparados, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por lo tanto, dice Jesús, miren también por ustedes mismos, que su corazón no se llene de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Señor, queremos estar preparados para enfrentar estos tiempos finales, teniendo depositada nuestra confianza y nuestra fidelidad en tus promesas, no preocupándonos por las cosas de este mundo, Señor, más bien buscando siempre tu reino y tu justicia, Señor. Que las cosas, tú dices que esas no las darás por añadidura. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por mis hermanos, cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, siembra en nuestros corazones de tu fe. Pon en nosotros tu fe, pon en nosotros tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Tú nos has dado la fe como un regalo, como el don de la fe. Cada uno de nosotros nos has dado una medida de fe. En los momentos difíciles, Señor, es cuando necesitamos poner en acción nuestra fe. Y es justamente en estos tiempos en los que nos tocó vivir, donde vemos tanta maldad a nuestro alrededor, Señor, que nuestra fe no desmaye, que nuestro amor hacia ti se mantenga cada día más y más ardiente y ferviente en el Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos infunde fe, Señor. Porque es así como viene tu palabra. La fe viene por el oír tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, Señor, que es la única que tiene el poder para sobreedificar nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él?